Muy bien, Juan Bernal está con nosotros una vez más, compartiendo este espacio. Habíamos hablado sobre las voces de los niños la última vez y ahora queremos volver sobre este tema. Él está integrando ahí en la Fundación La Salle el área que se encarga de los derechos. Así que, ¿cómo estás, Juan? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para vos y bueno, para todos los y las oyentes. Que te dije el que se encarga de los derechos, como si en tus manos estaría. Qué No, problema, ¿eh? podría, bueno, la primera pregunta puede ir por ahí, o sea, ¿se encarga de los derechos qué es? O sea, si pasa música, te encargas de los derechos de la música, de imagen, o estamos hablando de otra cosa. Digo, de repensar un poco la escuela a partir yo no sé si te diría de la pandemia o de la cuarentena, sino atravesada por esta situación que se nos dio mundial y en donde se puso, creo, todo o en tela de juicio o sobre la mesa para discusiones, ¿no? O sea, y creo que ahí el lugar de la escuela se volvió a repensar, ¿no? Cuando la familia, yo creo que, mira, las casas para mí no estaban preparadas para que estemos 24 horas compartiendo un espacio. Digo, no, no sé, donde vivís, serán dos ambientes, un ambiente, lo que sea, en la ciudad estoy hablando y no estoy cubriendo todas las realidades, pero los espacios cerrados son un lugar de descanso, de compartida, pero de unas pocas horas, no 24. Tal cual. Sí, creo que es una obviedad decirlo, pero el mundo de la sociedad no estaba claramente ni preparada ni pensaba, ni pensábamos ni siquiera en la posibilidad de estar en este contexto en el que estamos, ¿no? Pero ciertamente que, como vos decías recién, jugando con esto de los derechos, creo que hay un concepto muy interesante que es el concepto que viene a plantear la ley, ¿no? La ley de sistema de protección integral que tiene que ver con la protección de los derechos, ¿no? No tanto la protección de los sujetos niños y niñas, ¿sí? Que está por ahí más cerca de miradas y posiciones más paternalistas y más cercas al adultocentrismo, sino la protección de derechos, ¿no? Una sociedad que asume como compromiso, como tarea fundamental ser protectora de los derechos y un Estado que toma y asume también la tarea de ser garante, ¿no? De esos derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este contexto de pandemia, bueno, mucho más, ¿no? Lo que vos decías recién, ahí pareciera ser que hay aspectos de la realidad que como con una lupa se amplifican, ¿no? En este contexto tan extraño e inédito que estamos atravesando. La temática del derecho a la educación, por ejemplo, ¿cómo se mete en este crisol de cosas que van sucediendo? Es decir, por ahí estás por ejemplo, un ejemplo a nivel primario, ¿no? Los chicos y las chicas estaban en sus casas teniendo clases virtuales y los padres ahí como en un doble juego de padre y acompañamiento formativo, tratando de asegurar cierta continuidad. Bueno, ¿cómo se juega esto, no? En un momento, y en algunas escuelas se ha escuchado como a niños y niñas decir queremos volver a la escuela. Este, así que, ¿cómo atraviesa el tema de los derechos en esto? Derecho a la educación, ¿no? Sí, es fundamental lo que estás diciendo. Primero hay una cuestión que me parece que es conceptual, pero que es muy importante remarcarla, ¿no? La escuela es y sigue siendo el lugar para pensar el mundo, ¿no? Hay un mundo que necesita, que merece, que reclama ser pensado, y la escuela es el lugar para pensar el mundo, para recrear la cultura, para recrear los saberes, para convidarnos en esa relación no solamente personal e interpersonal, sino también con los saberes puestos en el centro, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es primera. Y me parece que hay una cuestión segunda que está relacionada con esto, que tiene que ver con un gran esfuerzo que han hecho titánico miles, cientos y miles de educadores en todo el país, Sí. y en la región y en el mundo, por sostener las continuidades pedagógicas primero, aún con un montón de dificultades y aún con un montón de escollos por delante. La verdad que yo creo que los y las educadores y educadoras han sido los grandes
protagonistas en ponerse al hombro una situación inédita. Y claro que la escuela ha tenido que repensarse como espacio también, ¿no? En referencia a esto último que hacías, también es muy interesante lo que vos traes en estas voces de niños y niñas que decían queremos volver a la escuela, porque es muy interesante analizar también el papel de los medios, ¿no? Mm. Cuando las voces de los niños aparecen mediadas, ¿no? No sé, cataratas de tweets donde adultos decían, mi hijo me está diciendo que quiere volver, sigue primando una visión profundamente adultocéntrica en la sociedad, que parece tener la tendencia a mediar siempre las voces de los niños, y tener O que darle decir, validez, que es peor. sí, pero de alguna manera como diciendo, yo me preguntaría, ¿quiénes son esos niños, no? ¿Dónde están esos niños, esas niñas? ¿Son reales, son de carne y hueso? ¿Hay una mediación, interpretación del mundo adulto en decir, mi hijo está diciendo que? Digo, ahí me surge como una gran pregunta, que creo que es una pregunta para la sociedad adultocéntrica, ¿no? Cuando nos ponemos como intérpretes totales y casi únicos y absolutos de la voz, el sentir, el deseo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, y que en realidad también tiene que ver bueno, con un compromiso de poder de escucharlos en serio, ¿no? Sí, En lo sí. que dicen, en lo que piensan, ¿no? En lo que sueñan, ¿no? Mira, Juan, Eh, siempre en las notas así, no sé si diría periodísticas, yo la verdad que la paso bien y me junto a hablar con gente que me interesa escucharlo y espero que a la gente le pase lo mismo, pero siempre cuando terminamos los audios que salen al aire se convierten en podcast y Toto se encarga de editarlo y ponerle un título. Dale. Cuando le pone un título y una descripción, tratamos de reflejar qué es lo central del contenido. Y siempre sale en la charla. Y vos dijiste un título que es como la sociedad adultocéntrica, bajo este ejemplo de la pandemia que nos toca vivir. Y bueno, nada, es bueno también poder llenarnos de preguntas y bueno, buscar juntos respuestas o seguir abriendo nuevas preguntas. A veces, digo, no, tratamos de llegar a, a- a cuestiones cerradas y conceptos claros sobre qué es lo que hay que hacer y definimos, y bueno, se vuelve a clase, no se vuelve a clase, y de fondo se van perdiendo estas cosas, ¿no? Digo, hay adolescencias, no sé si se dice, pero digo, las niñeces y las juventudes que se van atravesando por estas cuestiones que pensadas del mundo adulto tienen una lógica del mundo adulto. Es decir, no Eso puedo es ir a trabajar, verdad. ahora me tengo que quedar en casa porque no puedo ir a trabajar. Y bueno, resulta que podés trabajar en tu casa y hay como procesos distintos, ¿no? ¿Cómo podemos, ya que somos adultocéntricos, nos reconocemos adultocéntricos, bueno, ¿cómo acompañamos a los niños, niñas y adolescentes? Yo creo, Nelson, que hay una primera tarea que es esta tarea que vos hiciste muy rápidamente recién, ¿no? Hay una primera tarea que es la de la toma de conciencia. Muchas veces lo que está tan internalizado queda invisibilizado. Y el adultocentrismo, como otras dimensiones mediante las cuales el capitalismo de alguna manera, ha distribuido privilegios. Uno podría hablar del patriarcado como un modo en que el capitalismo distribuye privilegios, el capacitismo como un modo en que el capitalismo distribuye privilegios, el adultocentrismo como un modo. Son modos en cómo la sociedad capitalista distribuye privilegios y los resuelve a favor de algunas élites, digamos, en este caso los adultos y las adultas. La primera tarea es ver los hilos de fondo que tiene eso, ¿no? Ver que eso es algo que ha sido construido y que eso es algo que responde a algunos intereses, ¿no? O sea, que detrás de esas lógicas que parecieran normales y naturales, hay disputas de poder, de sentido y de privilegios, ¿no? Y de privilegios. Entonces yo digo, la primera tarea para mí es esa, ¿no? Darnos cuenta, esto que vos dijiste, estamos aquí, ¿no? Estamos en esta cancha jugando. Yo creo que eso es una tarea fundamental. Y me parece que junto con esa vienen unas tareas que son anexas y que son fundamentales. Yo digo, la formación conjunta que podemos hacer como adultos y adultas educadores y educadoras, todos los esfuerzos e intentos que podamos hacer, no solamente para levantar las voces de niños, niñas y adolescentes, sino para que esas voces tengan un impacto e incidencia real en los modos como está el mundo organizado,
yo creo es la gran tarea de este tiempo, es la gran responsabilidad histórica que nos toca. Te pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? De algún reflejo de esta sociedad. No sé si recordás, en el verano hemos sido testigos de cómo los medios, y de alguna manera, yo cuando digo los medios, digo, no estoy diciendo todos los medios, digo algunos medios que funcionan como pantalla vidriera para cimentar y solidificar algunos sentidos comunes en la sociedad de la cultura, han colocado, por ejemplo, a los jóvenes como los grandes responsables de los contagios masivos, en las juntadas, eh, en las fiestas clandestinas. Es un modo realmente adultocéntrico de colocar a una generación que me parece que nos tiene que llevar por lo menos a preguntarnos y hacernos la misma pregunta recién. ¿Cuáles son los hilos ocultos que están atrás de esa configuración social? Cuando en realidad sabemos que los adultos también se juntaban y se juntaban antes y durante esta pandemia también han sido el mundo adulto quien ha roto esa cuarentena y ha roto ese pacto social de cuidarnos, cuando sabemos que son los adultos que muchas veces en connivencia también fomentan y cierran este tipo de juntadas. Entonces, Vieja digo, típica, ¿cómo? no, un asterisco, vieja típica versus irresponsabilidad versus responsabilidad, ¿no? Los adultos responsables. No, nosotros estamos acá sin distancia, sin barbijo, pero bueno, como somos adultos, sabemos lo que Claro. hacemos y irresponsables que se juntan. Es, es el mismo discurso, pero aunque acá hablo por cuenta propia, el mismo discurso de los jóvenes son el futuro, porque sos joven no tenés nada para decir, bueno, nada, te pongo ahí a un toque Igual. personal nada más. Sí, sí, creo que tiene que ver con eso y tiene que ver con Eh, yo por eso te decía recién, a mí lo que me parece interesante poder pensar juntos es que detrás de esa cristalización cultural que se puede mirar desde esas frases, ¿no? Que acabas de decir muy bien, hay también una invisibilización. Mostrar eso está al servicio de invisibilizar un montón de otras cosas. Y el otro día lo conversaba, incluso te había hecho referencia que lo conversaba con gente del arzobispado que viene trabajando en la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo, que es invisibilizar que las niñas, los niños, las y los adolescentes, los jóvenes en nuestras barriadas han sido grandes protagonistas del cuidado en esta pandemia. Yo no sé cuánto se levanta socialmente, no lo sé, lo que sí estoy seguro es que no se levanta con la fuerza para hacer de eso inaugurar con eso un nuevo sentido. Y Sí. lo sabemos, y sabemos que es así, ¿eh? Pibes y pibas que han estado al cuidado de sus familias, pibes y pibas que han sido hasta incluso motores, sobre todo pibes más grandes, adolescentes grandes, jóvenes, que han sido el motor y sostén económico en las barriadas, que le han puesto el pecho desde organizaciones políticas, culturales, sociales para armar comedores, para sostener la esperanza en nuestros barrios, en las parroquias. Digo, han sido los jóvenes eh, realmente protagonistas y actores políticos y sociales en esta pandemia, y la cristalización social intenta ponerlos en el lugar de quien hace fiestas clandestinas. Yo digo, nosotros tenemos que poder pensar eso y tenemos que poder desarticular y darnos cuenta de que esa mirada no es ingenua. Hay un intento de construcción del sujeto adolescente o el sujeto joven puesto nuevamente en el lugar del culpable, de quien es responsable de, digo, y eso es muy peligroso, porque estamos llamados, yo siempre lo digo, a poder fomentar y poder potenciar y promover un verdadero diálogo intergeneracional. Una sociedad que quiebra sus niveles de diálogos intergeneracionales es una sociedad que está en un lugar muy complejo, ¿no? Un lugar muy complicado. Sí, no quiero dejar de lado en este análisis que estás haciendo que a veces se tiñe de cosas tan duras de escuchar que parece, bueno, la verdad que a Juan él tiene una mirada negativa sobre todo y lo que hay de fondo y entiendo que es una mirada de que si hay algo positivo hay una posibilidad de cambio de todo lo que está sucediendo. Y si hay una posibilidad de cambio hay una oportunidad. No quiero dejar de lado que pues, nosotros estamos ahora hablando en un medio de comunicación, entonces no podríamos decir en todos los medios pasa esto, pero No, corporaciones empresariales, mediáticas con intereses políticos y económicos muy claros, que a veces se tiñen de frases que venden mucho
el Papa está en contra de la propiedad privada, o los jóvenes son lo peor. Entonces es más fácil decir, ah, sí, yo el otro día me crucé con un joven que me... Entonces, digo, no dejar de lado los intereses y no dejar de lado la responsabilidad social nuestra de construir cosas nuevas. Sí, Sí, de y, poder y tiene mirar una... las cosas del, ¿cómo sería? Dicotómicamente, o sea, de un Tal lado o del cual. otro, y bueno, ¿qué resultado hacemos con esto? ¿No? Tal cual. Y te digo más, Nelson, y esto me parece fundamental poder subrayarlo, ¿eh? No solamente es eh, un joven, dos jóvenes, es dos jóvenes, tres adolescentes, son jóvenes, adolescentes, niños y niñas organizadas y organizados, ¿no? Yo creo que esto es una clave fundamental. La organización de los pibes y de las pibas, sea en centros culturales, sociales, políticos, ¿no? Es clave, es clave. Nosotros no tenemos que permitir que se atomice en uno, dos, tres adolescentes buenos, de buena voluntad, sino que es ese colectivo organizado, ese colectivo que haciendo carne lo que la convención del 89, que ha sido refrendada en la reforma constitucional nuestra del 94 y que ha tenido eco en la ley del 2005, está trayendo en la potencia que tiene la organización. La organización niña, la organización niño, la organización adolescente, no son buenos adolescentes, buenos niños y buenas niñas puntuales, sino que son un colectivo organizado que es protagonista político de este tiempo, que es protagonista político de este tiempo, y yo creo que lo escribí en una nota hace poco en la revista que tiene la Comisión Arquidiocesana de Adolescencia, Niñez y Adolescencia en Riesgo. Debemos recuperar la actoría política de los niños, niñas y adolescentes, porque es un mandato de la Convención, porque es un mandato de este nuevo paradigma, porque es un mandato que hace justicia a la realidad. Cuando nosotros hablamos del coprotagonismo, yo creo que te lo decía Nelson la otra vez, no estamos hablando de una sociedad fundada en el poder en manos de los niños y de las niñas. Cuando hablamos de esto estamos hablando de una sociedad fundada en unas cartas de ciudadanía iguales para niños, para niñas, para adolescentes, para jóvenes y para adultos y adultas. Una sociedad que se construye en ese diálogo intergeneracional. Pero hasta que nosotros no podamos cambiar el chip y aparentemente no podamos visibilizar estos hilos ocultos que están por detrás, como te decía recién, de cómo el capitalismo de alguna manera distribuye estos privilegios para asegurar algún tipo de poderes, eso va a quedar totalmente invisibilizado, ¿no? Por suerte yo creo que se va viendo y no solamente se va viendo, vuelvo a decir, desde personas de buena voluntad, se va viendo incluso en las políticas que los estados van tomando, que nuestro estado mismo fue tomando en los últimos 20 años, 25 años, donde ha arrimado una cantidad de leyes enormes en función de esta perspectiva. Y yo creo que eso es muy importante. No queda librado a la buena voluntad individual, sino que hay sociedades que comienzan a configurarse o intentan querer configurarse desde esta lógica. Gracias, Juan, por compartir con nosotros estas palabras. Siempre queda corto el tiempo, así que te vamos a volver a invitar. ¿Cómo Y, no? Cuando y quieran. gracias por acercarnos a estas preguntas para reflexionar a nuestra sociedad. Cómo no, cuando quieran. Yo agradezco muchísimo el espacio, y vuelvo a decir que de estas cosas hay que pensar, y vuelvo a reivindicar no solamente el papel de la escuela como el lugar privilegiado para pensar el mundo, sino que también como el lugar privilegiado para la escuela y la educación, para pensarnos por fuera de las lógicas autocéntricas. Y termino con esto, Nelson, no quiero robarte más tiempo. La escuela también es además el lugar de la construcción de la ciudadanía. Y la construcción de la ciudadanía es entender que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que por lo tanto no le pertenecen a las familias, sino que tienen plena carta de ciudadanía en este mundo. Y la escuela a veces, en muchas ocasiones, puede y está llamada a asumir, y de hecho lo hace, este desafío de construcción ciudadana y de colocación de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Eso me parece que es fundamental remarcarlo, conjuntamente con la posibilidad de seguir habilitando espacios de organización
de niños, niñas y adolescentes. Me parece crucial para este tiempo.